Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época octava. Viaje de Jesús al país de los Reyes Magos y a Egipto. 7. Jesús se dirige al país de los Reyes Magos. Jesús y sus acompañantes se dirigieron al día siguiente al noroeste, a la región de Gad. Le oí decir que se apartaría de ellos por algún tiempo, dónde pensaba ir, y dónde debían enseñar y dónde no, y les indicó el lugar donde volverían a reunirse. Jesús va a iniciar un viaje admirable. El sábado lo pasará en la gran Corosaín, luego irá a Betsaida, y de allí partirá hacia el sur, por la región de Marqueronte en Madián. Llegará hasta el lugar donde Agar abandonó a su hijo Ismael, y donde Jacob levantó la piedra recordatoria. Irá por la región este del Mar Muerto, y llegará a donde Melquisedec hizo el sacrificio en presencia de Abraham. Allá existe todavía una capilla, donde a veces dicen la misa. La veo hecha de piedra bruta, toda cubierta de verdor y de musgo. Jesús piensa ir también a Egipto, a Heliópolis, donde vivió cuando niño. Hay allí algunas buenas personas que jugaron con él y que nunca lo olvidaron. Siempre preguntan a dónde habrá ido ese niño, pues no podrían saber que es el mismo que los visitará. Volverá a atravesar el valle de Josafat, irá a donde Juan lo bautizó y donde fue tentado en el desierto. Dijo que su ausencia durará como 3 meses. Lo volverán a encontrar junto al pozo de Jacob en Sichar, aunque lo podían ver antes, porque vendrá atravesando la Judea. Los instruyó en un sermón largo y les dio muchas instrucciones de cómo debían portarse en la misión durante su ausencia. Recuerdo aquellas palabras, que sacudieron el polvo de sus sandalias donde no los recibieran. Mateo volvió por algún tiempo a su casa. Está casado y su mujer es muy buena y piadosa. Desde su llamamiento al apostolado, viven voluntariamente en continencia. Enseñará en su casa y pasará algún tiempo en retiro. En la gran Corosaín enseñó Jesús el sábado en la sinagoga. Pedro, Andrés y Felipe estaban con él. Al mediodía se le acercó un hombre que lo esperaba. Era de Cafarnaúm. Rogó al Señor para que fuera con él a sanar a su hijo. Jesús le dijo que se volviera tranquilo, que su hijo estaba sano. Se habían reunido allí bastantes enfermos de la ciudad y de afuera. A unos los sanó de repente, a otros les dijo lo que debían hacer, y luego sanaron. A la conclusión del sábado, se despidió de la gente y se dirigió con algunos apóstoles hacia donde el Jordán se echa en el lago, para pasar al otro lado. Había un paso más arriba, algo lejos. Aquí se cruzaba el río en una especie de balsa remada con palos, que tenía en medio un resalto donde se colocaban los bultos para preservarlos del agua. El Jordán no es aquí muy hondo, y me pareció ver algunas isletas en él. Después vi a Jesús y a los 3 apóstoles caminando al claror de la luna. Delante de Betsaida hay un galpón, como suelen encontrarse en Palestina, en las afueras de las ciudades, donde los viajeros se detienen antes de entrar en la ciudad para arreglar sus vestidos, lavarse los pies y descansar. Se encuentran generalmente en estas casas cuidadores que lavan los pies a los viajeros. Esto hicieron con Jesús y sus apóstoles. Fueron a casa de Andrés, que está casado, donde comieron miel, panecillos y uvas. La casa está a un lado de la ciudad, tiene un patio delante y está rodeada de un muro. Con Jesús llegaron Pedro y Felipe. Ya Andrés los había precedido. En la mesa había 12 personas y al final de la comida se acercaron 6 mujeres para oír a Jesús. Cuando al día siguiente dejó la ciudad, se entretuvo en una casa de implementos de pesca, donde se habían reunido muchos hombres para escucharlo. Después se dirigió al norte, costeando el Jordán, hasta el puente que lo atraviesa, y anduvo por la Galilea del Este, en el país de Basán.
He visto que algunos discípulos esperaban a Jesús al otro lado del Jordán, donde había mucha arena y piedrecitas blanquizcas. Le esperaban en una techumbre abierta por los lados. Había entre estos discípulos 3 jovencitos muy esbeltos que habían llevado. He visto que cosechaban unas bayas verdes, grandes como higos, y pequeñas manzanas amarillas que encontraban en los árboles, que aquellos arrancaban con unos palos provistos de ganchos. El camino por donde llegó Jesús con los 3 apóstoles me pareció poco frecuentado, pues había mucha hierba alta y serpenteaba entre árboles frutales, de los cuales los apóstoles arrancaban frutas que guardaban en sus sacos. Jesús no tomó de esos frutos. Habían caminado toda la noche, siempre ascendiendo. Los discípulos que lo esperaban le salieron al encuentro y lo rodearon, saludándole sin darle la mano. Delante de la techumbre había un tirante bastante largo y ancho, y en torno de él, como si fuera una mesa, se colocaron Jesús y sus acompañantes. Cada uno puso una porción de las frutas y bayas que habían recogido. Llevaban bebida que tomaron en vasos pequeños. A cierta distancia se veía una montaña y una ciudad. Creo que era el país de los amoritas. Desde aquí torcía el camino hacia abajo. Los vi andando todo el día y llegar por la tarde a un villitorrio de casas desparramadas, donde había un albergue y mucha gente se agolpó en torno de ellos curiosamente. No sabían casi nada de Jesús, pero eran buenos y sencillos. Relató la parábola del buen pastor. De aquí se dirigieron a otro albergue donde comieron y pasaron la noche. El Señor les dijo que pensaba seguir solo con los 3 jóvenes, por el país de Caldea, al país de Ur, donde nació Abraham, y después, a través de Arabia, a Egipto. Mandó a sus discípulos que fueran por los pueblos cercanos enseñando, que él haría lo mismo en los países que visitaría. Les recordó el punto donde volverían a verlo después de 3 meses. Entre los discípulos he visto a Simeón, Cleofás y Saturnino. Con el nuevo día Jesús se despidió de los apóstoles y discípulos, dándoles la mano a cada uno. Estaban muy tristes porque no quisiera llevar más que a esos 3 jóvenes, que serían de 16 a 18 años y muy distintos de los judíos, esbeltos y resueltos, de largos vestidos. Son como niños en compañía de Jesús y le sirven amablemente. No bien llegan a alguna fuente o pozo, se apresuran a lavarle los pies. Durante el camino van de un lado a otro, traen frutas, bayas, flores y cuanto encuentran. Jesús les enseña amablemente y les declara en parábolas todo lo que ha sucedido hasta ahora. Los padres de estos jóvenes pertenecieron al séquito del rey mago Mensor. Habían venido con los 3 reyes magos a Palestina y se quedaron entre los pastores después que los reyes huyeron de Belén. Vivieron allí casándose con hijas de los pastores y tenían su pastoreo entre Samaria y Jericó. El más joven se llama Eremesear y más tarde Hermas. Era el niño a quien sanó Jesús a ruego de su madre después del diálogo con la samaritana junto al pozo de Jacob en Sichar. El mediano se llama Sela o Silas y el mayor Eliud, y en el bautismo se llamó Siriquius. Les dicen los discípulos discretos y más tarde se juntaron con Tomás, Juan y Pablo. Eremensear escribió la relación de este viaje. Jesús llevaba una túnica oscura que caía en amplios pliegues, por encima de un vestido largo y blanco, de anchas mangas y faja ancha que sujetaba el vestido. Tenía un paño blanco con que se cubría la cabeza de noche para dormir. Jesús era más alto que los apóstoles. Donde quiera que estuviese, caminando o parado, se destacaba con su frente amplia y serena entre los demás. Caminaba derecho, no era ni alto ni grueso, sino proporcionado, noble, esbelto, con la flexibilidad del hombre sano, de hombros anchos y de pecho robusto. Sus músculos eran desarrollados como los del hombre hecho a la fatiga y al andar.
aunque sin las señales ni las rudezas que deja el trabajo. El camino que tomó Jesús con los tres jóvenes, después que se despidió de los apóstoles, descendía hacia oriente, a una región arenosa. El camino que tomó Jesús con los tres jóvenes, después que se despidió de los apóstoles, descendía hacia oriente, a una región arenosa, bordeada de árboles, cedros y palmeras. Al frente se levantaban las montañas de Galaad. Quería estar para el sábado en la última ciudad de esa dirección, Quedar. Durante el camino comieron frutas y bayas. Los jóvenes traían una bolsa con panecillos y vasitos con bebidas, y llevaban bastones de viaje. Alguna vez Jesús llevaba bastón, mas luego lo dejaba. Por calzado solo llevaba sandalias. A la noche entraron en una vivienda donde había gente sencilla, pero grosera. Jesús no se dio a conocer en ninguna parte, aunque enseñaba con parábolas diversas, especialmente las de buen pastor. La gente le preguntaba sobre Jesús de Nazaret, pero Jesús no les decía que era él. Preguntaba sobre sus trabajos y sus negocios. Ellos lo tenían por un pastor viajero que buscaba lugares de pastoreo, como sucedía frecuentemente en los pastores de Palestina. No lo he visto sanar ni hacer milagros aquí. Por la mañana anduvo hasta quedar a pocas millas de Quedar, que se hallaba en una altura, mientras la montaña está detrás. Desde aquí, la patria de Abraham está, creo, más lejos al noroeste, y la patria de los Reyes Magos hacia el oriente, pero más al sur. Parte de los discípulos había vuelto a sus casas, y parte se había repartido, enseñando y misionando. Zaqueo de Jericó, que había estado también con los discípulos, volvió a su casa, dejó su oficina y su negocio, vendió todo y lo repartió a los pobres, y se retiró a una pequeña aldea, donde vivió en continencia con su mujer. 9 semanas había fijado Jesús a sus discípulos hasta su próxima reunión en Sichar. El tumulto en Jerusalén por causa de la resurrección de Lázaro fue muy grande. Jesús se ausentó precisamente para ser olvidado, mientras la noticia y las averiguaciones en torno de la verdad del hecho ayudaban a la conversión de muchos judíos. Cuando Jesús volvió de su viaje, estaba demacrado. Nada hay escrito de este viaje de Jesús, porque ningún apóstol estuvo con él, y algunos ni sabrían a punto fijo a dónde se dirigió en su ausencia. Yo vi estos lugares por primera vez entonces. Jesús iba caminando con sus 3 acompañantes, siempre hacia el sudeste, aunque haciendo algunos rodeos. Pasaron la noche en una choza de pastores aislada. La gente es buena, sin malicia ni malas intenciones. Miran y tratan a Jesús con admiración y lo quieren mucho. Él les cuenta varias parábolas de las que contó en Palestina, y le escuchan con mucha atención y gusto. No le he visto hacer curaciones ni tampoco bendecir. Cuando le preguntaban sobre Jesús de Nazaret, hablaba de los que le siguen y entrelazaba esto con parábolas y comparaciones. Lo tienen en general por un pastor que busca ovejas o praderas para apacentarlas.